bienvenidos. Antes de saludar a las autoridades que nos acompañan, quiero leerles una carta que acabo de recibir del molt honorable president de la Comunidad Valenciana, don Ximo Puig, diciendo que nos expresa su cordial agradecimiento por la invitación para asistir a los solemnes actos inaugurales y que ante la imposibilidad de acompañarnos en dicho acto por coincidir con otros compromisos, ha delegado su representación de la Generalitat en el conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez Pérez, quien se pondrá en contacto con ustedes. Aquí está Miguel, que aparte de ser conseller de Sanidad, pues es, como ustedes saben, un gran amigo de todos nosotros y un participante activo de este hospital y de esta universidad. Bienvenido, Miguel. Pues sabes que esa presidencia te la cede don Ximo Puig para que tú seas el que nos honre con ella. Quiero saludar a todas las autoridades presentes, en primer lugar, por supuesto, al conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez, al vicerrector de la Universidad de Valencia, don Carlos Hermenegildo, a la doctora de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidad, doña Carmen López, a la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, doña Mercedes Hurtado, a la presidenta del Colegio de Médicos de Castellón, doña Eva Suárez, presidenta del Instituto Médico Valenciano, al vicepresidente del Colegio de Médicos de Alicante, al director médico del Hospital Clínico, don Jorge Navarro, a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, a la vicedecana de Medicina, doña Amparo López Ruiz, a la presidenta del Consell Jurídic Consultivo de la Comunidad Valenciana, doña Margarita Soler, al secretario de la Academia de Enfermería, al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, al profesor Javier Boix-Roig, que es académico de la Académica de Jurisprudencia y un gran amigo de todos nosotros, presidente de honor de la Real Academia de Medicina, y a todos los ilustres académicos y académicas. Y me falta por nombrar a los que me acompañan en la mesa, que además de las ya citadas son el secretario general de la Real Academia de Medicina, don Juan Viña, la vicepresidenta, doña Rosa Ballester, y, por supuesto, saludar a todos los académicos, tanto de número como honoríficos, como correspondientes, que hoy nos acompañan. Y, cómo no, una felicitación y una bienvenida especial al que hoy va a ser nuestro actor principal, que es el profesor Esteban Morcillo, al que por el turno de antigüedad correspondiente le toca el darnos la lección magistral que abre las actividades de la Real Academia para el año 2023. Querido Esteban, muchas gracias por tu esfuerzo, que me consta, y que todos los demás van a ser testigos. Bienvenidos, vamos a pasar ya a los actos correspondientes a la sesión de hoy. En primer lugar, tiene la palabra el señor secretario general de la Real Academia de Medicina, el profesor Juan Viña Ribes, que tiene el encargo de leernos la memoria de actividades del año 2022. Excelentísimo señor conseller, excelentísima señora presidenta, excelentísimos e ilustrísimos académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Por indicación de la excelentísima señora presidenta y de conformidad con lo establecido en nuestro reglamento de régimen interno,
Me corresponde como secretario general redactar la memoria con el resumen de todas las actividades llevadas a cabo por la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana durante el año 2022. El día 20 de enero tuvo lugar la sesión inaugural y por parte del secretario general de la Academia se leyó la preceptiva memoria que resumía las actividades del año anterior. El académico de número, el ilustrísimo señor doctor don Jaime Marco Algarra, dio lectura al discurso preceptivo que por turno de antigüedad le correspondía, titulado Del diagnóstico al tratamiento de la hipoacusia neurosensorial, un milagro hecho realidad cada día. La sesión se cerró con el discurso de la excelentísima señora presidenta de la Real Academia, doña Carmen Leal Cercós, que tras realizar una valoración del año transcurrido dio las gracias a todas las instituciones que prestan su apoyo a la nuestra. Sesiones necrológicas. El día 3 de marzo tuvimos la sesión necrológica del ilustrísimo profesor doctor don Justo Aznar Lucea, cuyo laudacio hizo el académico de número, el profesor Luis Franco Vera. El día 30 de marzo celebramos la sesión necrológica en memoria del ilustrísimo profesor José Luis Moreno Frígols, de cuya laudacio se encargó el académico de número, doctor Agustín Llopis González. Ingresos de académicos de número, honoríficos y correspondientes. Académico de número. El día 15 de diciembre, en el aula magna de la Facultad de Medicina, ingresó como académico de número el profesor Salvador Martínez Pérez, catedrático de Anatomía del Departamento de Histología y Anatomía de la Universidad Miguel Hernández y del Instituto de Neurociencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Miguel Hernández, que fue contestado por el excelentísimo señor profesor Carlos Belmonte Martínez, académico de honor. El profesor Salvador Martínez dio una conferencia titulada Susurros y caricias celulares en el desarrollo y cáncer cerebral. Académicos honoríficos. El 24 de febrero ingresó como académica honorífica la doctora María Dolores Corella Piquer. Dio su conferencia titulada Descubriendo los secretos de las ómicas en la nueva era de la salud de precisión. El 5 de julio ingresó como académico honorífico el doctor don Vicente Gil Guillén. Dio su conferencia titulada La enseñanza de la atención primaria en las universidades españolas. El 27 de octubre ingresó como académico honorífico el doctor Juan Bagó Granell. Dio su conferencia titulada Más allá de las radiografías, evaluación clínica de la escoliosis. El 24 de noviembre ingresó como académico honorífico el profesor Luis Miguel Rojo Moreno. Dio su conferencia titulada ¿Es la anorexia nerviosa un trastorno mental verdadero? Académicos correspondientes. El 27 de enero ingresó como académica correspondiente la doctora María Isabel Leal Cercós. Dio su conferencia titulada La resiliencia es necesaria. El 10 de marzo ingresó como académico correspondiente el doctor Jorge Navarro Pérez y dio su conferencia titulada Diabetes tipo 2, la mirada de un médico de familia. El 3 de mayo ingresó como académico correspondiente el doctor José Marcelo Galvis Carvajal y dio su conferencia titulada Tratamiento de las deformidades congénitas del tórax. El 24 de mayo tuvo lugar el ingreso como académico correspondiente del premio de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana 2021, que fue patrocinado por la Fundación Bancaja, a la doctora Melisa García Caballero, que habló de su trabajo titulado Secuenciación del RNA de célula única para el estudio de la plasticidad metabólica endotelial en la angiogénesis patológica. El 6 de octubre ingresó como académico correspondiente el profesor Francisco Sogor Garri y dio su conferencia titulada Energía y no energía. El 6 de octubre ingresó como académico correspondiente Premio Vitas la doctora Paola Melgar Requena. El 15 de noviembre ingresó como académico correspondiente el doctor José Luis Alfonso Sánchez y dio su conferencia titulada Medicina y Economía, dos disciplinas científicas obligadas a entenderse. Y por último, el 15 de diciembre, se hizo entrega del premio profesor Antonio Llombart Rodríguez Cincibo a la doctora Natalia Palazón Carrión, que habló de su trabajo titulado Estudio del potencial papel del perfil inmunitario en sangre periférica y tejido de carcinoma de mama con tratamiento neoadyuvante. Actividades científicas. El día 17 de febrero, el profesor José Vicente Bagán Sebastián dio una conferencia en el Colegio de Médicos de Castellón titulada Osteonecrosis de los maxilares producidos por fármacos empleados en oncología y reumatología. El día 28 de abril, conferencia vía Zoom desde los Estados Unidos, el académico correspondiente, el doctor Emilio Barbera Guillén, habló sobre las nuevas inmunoterapias neoplásicas, problemas y soluciones.
El día 10 de noviembre, una conferencia y un diálogo entre el profesor Rafael Carmena y el doctor Juan Ascaso en el Colegio de Médicos de Castellón, y el título fue Poder y Enfermedad. También, como todos los años, hubo un curso de formación continuada en oncología médica para especialistas y médicos residentes de la Real Academia de Medicina, organizado por la doctora Ana Lluch, el doctor Carlos Camps Hernández y el doctor Antonio Llombart Cusack. Este año, 2022, hubo una entrega de medalla de honor de la Real Academia de la Comunidad Valenciana y el día 17 de mayo se hizo entrega de la medalla de honor de nuestra institución a la Fundación Cañada Blanc. Ciclos de conferencias online de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Se han estado celebrando varios ciclos de conferencias online conjuntas con el Ilustre Colegio de Médicos de Alicante y con la Fundación Cañada Blanc. El ciclo de conferencias de la Real Academia junto con el Colegio Oficial de Médicos de Alicante se centraron en 7 conferencias. Las charlas online de la Academia de Medicina de Fundación han sido en 2 aspectos. Uno titulado Ciclo de Vida Saludable, que han sido 6 charlas, y diálogos Cañada Blanc, Real Academia de Medicina, que han sido 3. Tanto los cursos de vida saludable como los diálogos Cañada Blanc han tenido más de 6.000 visualizaciones. Juntas generales. Se han celebrado 2 juntas generales ordinarias y 2 juntas generales extraordinarias. Las juntas generales extraordinarias, el 20 de enero, aprobación del balance económico del año 2021 y presupuestos del 2022. Y el 16 de junio, elección de 2 académicos de número, los profesores Salvador Martínez Pérez y el profesor Josep Redón y Mas. Y las juntas ordinarias, el 30 de junio y el 22 de diciembre, informes de todos los miembros de la Junta de Gobierno. Asuntos judiciales. Se han realizado 12 dictámenes para la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, distintos juzgados de Valencia y para los servicios jurídicos del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Y, por último, la Academia va a hacer público los ganadores de los 2 premios que ha concedido este año. Reunidos los miembros nombrados por la Junta de Gobierno de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana para valorar los trabajos que optan al premio del profesor Antonio Llombart Rodríguez Incibo del año 2022, el ganador ha sido el doctor Isidro Machado Puerto. Y reunidos los miembros nombrados por la Junta de Gobierno de la Real Academia de Medicina de Valencia para valorar los trabajos que optan al premio de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y financiados por la Fundación Bancaja para el año 2022, acuerdan proponer la concesión del premio titulado Validación clínica de pacientes en estado muy crítico siguiendo las técnicas más modernas de biología molecular al doctor don José Luis García Jiménez. Por último, solamente me queda agradecer en nombre de la presidenta y de la Junta de Gobierno a todos los académicos por su ayuda y labor que han hecho posible que el año 2022 fuera académicamente muy fructífero. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, Juan, porque resumir todas las actividades que todos ustedes podrán encontrar para poderlas leer con calma en el libro que entregaremos a la salida de este acto. Y a continuación, pues lo que constituye el meollo, la parte importante de esta sesión de apertura del año 2023. Es el discurso de inauguración del curso que por antigüedad le corresponde al excelentísimo señor profesor doctor don Esteban Morcillo Sánchez, es rector también de nuestra universidad y al que todos conocen. Su discurso lleva por título Medicamentos y Sociedad. Y todos ustedes podrán recoger el libro impreso a la salida del acto, puesto que está disponible para todos. Profesor Morcillo, querido Esteban, cuando tú quieras, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Honorable conseller de Sanitat,
en representació del molt honorable president de la Generalitat Valenciana y excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina. Querida Carmen, gracias por tus palabras de presentación. Dignísimas y distinguidas autoridades, muy ilustres señoras académicas y señores académicos, apreciados colegas y amigos, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Academia por haberme otorgado el honor de dirigirles estas palabras como discurso preceptivo en el solemne acto académico de inauguración del curso 2023. Agradecimiento a las autoridades, a mis compañeros de academia y a todos ustedes por su amable presencia en este acto. Hace ahora casi 20 años que tuve el honor de ingresar como académico de número en esta docta corporación y en este mismo magnífico espacio físico, aula magna, espacio con alma, materialización de aquel sapientia edificavit revivido con ocasión del 5º centenario de nuestra universidad. Han sido años de satisfacciones por el grato ambiente que se disfruta en nuestra academia, solo ensombrecido por la triste pérdida de algunos de nuestros compañeros a los que tributo un sentido recuerdo. A lo largo de todos estos años he procurado prestar mi apoyo y afecto a esta institución, venerable por su antigüedad secular, pero a la vez acreditada y reconocida por el dinamismo de su actividad científica y por su proyección a la sociedad valenciana. Un compromiso vertebrador de nuestro territorio que se ha intensificado, haciéndose especialmente visible durante las presidencias del doctor Antonio Llombart, presidente de honor, y de la actual presidenta. Mi reconocimiento, por tanto, a la excelentísima señora presidenta, doctora Carmen Leal, y a su Junta de Gobierno por el magnífico trabajo realizado, una parte del cual acabamos de escuchar en el relato del ilustrísimo señor secretario general, el académico profesor Juan Viña. Siempre he manifestado un enorme respeto por el valor de las instituciones y de las personas que las conforman y les dan vida. Decía el europeísta Jean Monnet que nada es duradero sin las instituciones. Soy, por tanto, muy consciente de la fortuna de haberme podido formar en el seno de estas más de 5 veces centenarias Facultad de Medicina y Universidad de Valencia, y también del privilegio de formar parte de esta Real Academia con 2 siglos de historia. Y ya, para cerrar esta introducción, debe hacerse breve referencia a la elección del tema. Mi ámbito científico es el de la farmacología. Disertar ante ustedes sobre un tema específico de investigación podría resultar ajeno al interés general. En mis últimos años profesionales he podido vivir una mayor proximidad a mi trabajo como farmacólogo clínico en el hospital. Permítanme un inciso para agradecer el trato excelente que siempre he recibido tanto de la Consellería de Sanidad como de los sucesivos equipos de gerencia y dirección del Hospital Clínico, así como de todos los compañeros en los servicios del hospital y en la facultad y universidad. Descartada, pues, la investigación experimental como discurso, tampoco deseo hacer cierto aquel verso de Juan de la Cruz: entréme donde no supe. Siempre recordaré lo que me decía nuestro académico José María López Piñero: si no eres historiador, no hagas discursos sobre historia, ni siquiera de tu materia. Esto es la coherencia epistémica. Así que haré doxografía y compartiré con ustedes mis propias reflexiones sobre un tema general: medicamentos y sociedad. Recordando aquella cronología del Goethe en su Wilhelm Meister,
en los años de aprendizaje y peregrinación de un investigador, una perspectiva focalizada puede ser conveniente, pero en la madurez final de una trayectoria profesional, esta reflexión sobre la dimensión social de la farmacología me resulta especialmente grata. Cumplido este ritual de preliminares académicos, entremos ya directamente en materia estructurada en dos partes. La primera sobre la farmacología como ciencia del medicamento y las relaciones universidad-industria en la innovación. La segunda sobre farmacología social, concluyendo con la relación entre medicamentos y medios de comunicación. Ustedes me permitirán que para contener dentro de lo razonable la duración de esta lectura, algunas partes del discurso serán tratadas de forma muy sucinta. Iniciemos la primera parte. Según una reciente encuesta europea de salud, en España, más del 50% de la población mayor de 15 años refiere haber consumido medicamentos de prescripción en las 2 semanas previas a la encuesta, porcentaje que en mayores de 65 años alcanza cerca del 90%. También se hace un uso muy común de los medicamentos sin receta. La presidenta me va a permitir que el discurso lo lea sentado, porque creo que voy a estar más cómodo. No, este está bien. Gracias. Gracias y disculpas. Comentaba que más del 50% de la población mayor de 15 años refiere haber consumido medicamentos de prescripción en las 2 semanas previas a la encuesta. Porcentaje que en mayores de 65 años alcanza cerca del 90%. También se hace un uso muy común de los medicamentos sin receta. En el informe anual 2023 del Instituto IQVIA, publicado hace unos pocos días, se prevé que para el final de esta década se habrá doblado el valor del gasto mundial en medicamentos respecto a los niveles prepandemia. No es de extrañar, por tanto, que el medicamento pueda ser estudiado, no solo desde la óptica de su condición de bien sanitario, sino también desde su estatus de bien social, bien económico y bien de consumo, lo que da paso a una sociología y economía del medicamento y a una cultura del medicamento. De hecho, un problema actual es la medicamentación o farmaceuticalización de nuestras sociedades. El respetado clínico del Hopkins, Sir William Osler, señalaba que la visita del médico no parece completa sin una prescripción. Parafraseando al médico y político Clemenceau, quizá el medicamento sea socialmente demasiado importante para dejarlo en las manos exclusivas de la farmacología y la medicina. La palabra fármaco es voz de la Grecia arcaica, con una particular riqueza polisémica. Tiene carácter apotropaico, de ritual mágico y dimensión social, siempre con la ambigüedad remedio-veneno. Recordemos aquel veneno sabroso del médico renacentista Andrés Laguna, pero también más allá de la fisis, como droga de encantamiento, en valenciano diríamos ensisar, conectado con el bienestar e incluso la felicidad, como muestra el tetrafármacos epicúreo. Farmacología, como tal término, no aparecerá hasta finales del XVII. El diccionario Oxford la incorporó en 1721 y la enciclopedia de Diderot y d'Alembert la cita en 1765 como ciencia de los medicamentos, incluyendo el término pharmacologists, en lo que probablemente sea uno de los primeros reconocimientos formales de esta actividad científica y profesional. La historia moderna de los medicamentos
no es la historia antigua de los remedios, si queremos ser precisos con el uso de los términos. La farmacología, stricto sensu, es una de las ciencias del siglo XIX junto a la fisiología y la química. Esta poderosa farmacología tecnocientífica está detrás de la incorporación masiva de nuevos medicamentos para uso clínico acaecida durante las 3 décadas comprendidas entre 1940 y 1970, periodo acuñado por el médico y farmacólogo clínico Walter Model como Drug Explosion, del que todavía somos, en buena medida, deudores. Esta desbordante cantidad de medicamentos no dispuso en su uso clínico de una información suficiente sobre su actividad farmacológica y tóxica. Gregorio Marañón, en su ensayo de 1953, Esplendor y peligros de la terapéutica actual, se adelantó varios años en alertar sobre este problema, señalando la aparición de nuevas enfermedades producidas por los nuevos medicamentos, la denominada patología farmacológica. La tragedia de la talidomida en los años 60 supuso un punto de inflexión que está en la base del rigor actual en los estudios preclínicos de toxicidad, de la importancia del concepto de seguridad y balance beneficio-riesgo y en la misma relevancia de la farmacología clínica como especialidad de la medicina. La convivencia de médicos con otros profesionales de ciencias afines es una realidad en nuestras facultades de medicina y ciertamente la profesión de farmacólogo ha ganado riqueza y matices por esta multidisciplinariedad, en una coexistencia muy fructífera de clínica y laboratorio. Sigue vigente la antigua idea de Claude Bernard de la medicina experimental del XIX, de que a la clínica se debe entrar por la puerta del laboratorio, junto al concepto de que mejor investigación significa mejor asistencia clínica. Esta última es una idea estratégica de los hospitales universitarios que también ha nutrido el espíritu fundador de los institutos de investigación sanitaria promovidos por el Instituto de Salud Carlos III, surgidos en estrecha colaboración entre los servicios clínicos y los laboratorios de investigación, sobre todo en las facultades de medicina, y de los que nuestro INCLIVA es un magnífico ejemplo de investigación de excelencia del que podemos sentirnos legítimamente orgullosos. No es este discurso el sitio adecuado para un pergeño de la situación actual de la farmacología clínica como especialidad médica, y menos aún, me parece, para concretar este análisis en nuestra propia comunidad. Faciat meliora potentes, otros lo harán mejor que yo, sin duda. Entre las funciones de la farmacología clínica está la participación en las comisiones de ética de la investigación con medicamentos. Mi experiencia de tantos años en el CEIC, ahora CEIM, del Hospital Clínico Universitario de Valencia y del Instituto Valenciano de Oncología es la de una de mis mejores vivencias profesionales. Mi gratitud a todas las personas, colegas y amigos en ambas instituciones sanitarias. Ciertamente, una de las problemáticas que más interés general suscita en la sociedad es el de la innovación en medicamentos. Lo hemos visto en la COVID-19 con una enorme presión social y mediática para encontrar vacunas y nuevos fármacos activos en su tratamiento. Desde una perspectiva tradicional, la llegada al mercado de nuevos medicamentos ha estado vinculada casi en exclusiva al impulso innovador de la industria biofarmacéutica. Sin embargo, hace ya tiempo que la innovación en medicamentos está instalada en el marco de la colaboración público-privada, el partenariado o alianza academia-industria. El conocido lema de la investigación translacional From Bench to the Clinic omite la necesidad de un eslabón intermedio entre la pollata del laboratorio y la cabecera del enfermo, la industria farmacéutica.
En nuestras sociedades avanzadas hemos depositado en las farmacéuticas una parte de la investigación, una gran parte de las capacidades de desarrollo de producto y la totalidad de su fabricación a escala industrial, especialmente cuando se trata de cantidades ingentes. Una industria oligopólica, multinacional, global, cuyo producto es algo tan sensible como medicamentos capaces de salvar vidas y mejorar la salud. Algo a cuyo valor nos resulta difícil poner precio. Entre los retos de la innovación en biomedicina y salud cabe destacar el abordaje integral del envejecimiento. Estamos, hasta 2030, en la década del envejecimiento saludable, una necesidad sanitaria en nuestras sociedades occidentales con pirámides convertidas hace tiempo en romboides. También el reto de la medicina de precisión, muy relacionada con la farmacogenómica. No me resisto a citar lo que Celestina dice a Areusa, porque como las calidades de las personas son diversas, así las melecinas hacen diversas sus operaciones y diferentes. No se puede resumir mejor. Y también la superpoblación y el calentamiento global. El término One Health visualiza la interconexión entre salud humana, animal y medioambiental. Escribe Marco Aurelio en sus Meditaciones: concibe el mundo como un ser viviente único, idea pues de la antigüedad clásica predecesora del Gaia, del Havelock y Margulis. Es interesante cómo la industria farmacéutica ha sabido realzar su valor estratégico, económico y social. Sirva de ejemplo el informe Weber de 2021, encargado por Farmaindustria, la patronal española de la industria farmacéutica. Ya el título, El valor del medicamento desde una perspectiva social, es toda una declaración de principios. El medicamento y la industria farmacéutica se reivindican desde su contribución al empleo y a la balanza comercial hasta su naturaleza como bien social y económico, logrando así una vinculación emocional con los pacientes y su entorno. Pero la mirada desde la sociedad nos aporta dos valores clave: la sostenibilidad y la asequibilidad. Aquí entraríamos en la polémica sobre la armonización entre mercado, valor, patente y precio en el contexto de nuestras democracias occidentales. Necesitamos nuevos medicamentos, pero el gasto farmacéutico es creciente en un marco de gasto sanitario limitado. Así, en España, el último informe de prestación farmacéutica sitúa el gasto farmacéutico público en un 25% del gasto sanitario público y, por tanto, las medidas de racionalización farmacoeconómicas resultan ineludibles. En diciembre de 2021, la Cámara de Representantes en Estados Unidos publicó un detallado informe sobre los precios de los medicamentos tras varios años de investigación. Este informe ha puesto de relieve la política de bloqueo de la competencia, de extensión especiosa de patentes y de argumentación de precio por valor por parte de la industria farmacéutica, ignorando las dificultades presupuestarias gubernamentales, así como la restricción de acceso a nuevos medicamentos para buena parte de la población. Este informe ha propiciado un acta, el Inflation Reduction Act, aprobada por Cámara y Senado con firma del presidente Biden en 2022, que presenta un nuevo acuerdo de precios de medicamentos con la predecible reacción de la industria alarmando respecto al peligro de un posible retroceso en el ritmo de introducción de nuevos medicamentos. Las asambleas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y de Naciones Unidas también han mostrado su preocupación
especialmente en lo que respecta al acceso a medicinas innovadoras en los países en desarrollo. Lo sucedido con el acceso universal a las vacunas COVID es un lamentable ejemplo señalado con detalle en la revista The Lancet. No es posible extendernos más en este punto a pesar de su relevancia social. La próxima presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de este año 2023 ha fijado como una de sus prioridades la estrategia farmacéutica para Europa dentro de la década europea de la salud, con una dimensión más social, colocando al paciente en el centro de las políticas sanitarias y, en concreto, de las políticas de medicamentos. Pasemos ahora a la segunda parte. Probablemente, en nuestra historia reciente como humanidad, nunca ha estado más de actualidad la articulación entre ciencia y sociedad. Una compleja interrelación considerando la dimensión social de la ciencia, pero también la visión que de la ciencia se tiene desde la sociedad, una perspectiva cambiante con su propia evolución. Recordemos la desafortunada polémica sobre la ciencia española a finales del siglo XIX. Nuestra contemporaneidad es la de una sociedad del conocimiento, término acuñado por Drucker, alumno de Keynes, profesor en la Universidad de Nueva York y columnista habitual del Wall Street Journal. En la actualidad, al menos en la Unión Europea, se prefiere un planteamiento no tan economicista, con una estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Pero la pandemia y el cambio climático están mostrando nuestra fragilidad ante las desigualdades y la dificultad para implementar decisiones de alcance global. De hecho, un reciente editorial de Nature llamaba a una mayor implicación política de la ciencia. El Índice de Desarrollo Humano 2022 de Naciones Unidas resulta desalentador y constata que vivimos inmersos en una extrema vulnerabilidad ante la inestable situación socioecológica y geopolítica mundial. El cosmopolitismo y globalización vividos hace cerca de 2 décadas están muy distantes de la dificultad actual para los grandes acuerdos y la solidaridad internacionales. Es nuestra racionalidad incompleta, señalada por La Rochefoucauld y por Jesús Mosterín, entre otros. Hablar de farmacología social requiere una mención previa de la medicina social, una de cuyas primeras referencias es la del patólogo Rudolf Virchow, también político y antropólogo, más conocido por la teoría celular, pero que además contribuyó a la conceptualización de la medicina social. Destaquemos su provocadora frase: la medicina es una ciencia social y la política no es sino medicina a gran escala. La farmacología social entra en la literatura por vez primera como sociofarmacología en 1964, para referirse a los cambios behavioristas bajo la influencia de psicofármacos. Este significado difiere del acuñado una década después por Jean Venillet, Senior Officer del Centro Internacional de Monitorización de Reacciones Adversas a Medicamentos de la OMS en Ginebra y farmacólogo clínico en el Hospital Cantonal de la Universidad de Ginebra, en sus 2 trabajos ya clásicos de 1974 y 78, en los que define farmacología social como la influencia de los factores sociales en el uso de los medicamentos. En farmacología social, la voz social funciona como adjetivo que delimita la extensión del sustantivo farmacología. De mi profesor de lengua en el bachillerato aprendí a diferenciar entre adjetivo y epíteto. Y visitando a don Juan Barcia, pude entender en aquella su onomatología anatómica nova los matices y veleidades de los términos científicos. Así, decimos farmacoepidemiología
y no solemos usar farmacología epidemiológica ni epidemiología farmacológica. Decimos farmacología bioquímica, pero preferimos fisiofarmacología. En cambio, mi especialidad, farmacología clínica, no ha conocido alternativas como farmacoclínica ni clínico-farmacología. Lo consuetudinario consagra algunos constructos y desecha otros. Como dice Humpty Dumpty, el personaje de Lewis Carroll, cuando yo uso una palabra, esta significa exactamente lo que yo decido que signifique. Pues bien, transcurrido casi medio siglo desde la propuesta de Benilé, la farmacología social no parece gozar de amplia aceptación. Ni la Real Academia Nacional de Farmacia ni la Reial Academia de Farmacia de Cataluña tienen farmacología social entre sus secciones. No he encontrado referencias a este término en los más autorizados textos de farmacología ni en título de revistas especializadas, y es muy infrecuente en los planes de estudio de medicina. Quizá su futuro esté como una subespecialidad de la farmacología clínica. Cierro este apartado con una mención a la cultura del medicamento. Un libro reciente de la Rovira y Virgili aborda esta temática con detalle y en particular la perspectiva de género. Esta vertiente cultural estaría incompleta si no se tiene en cuenta la dimensión histórica, entendida como evolución del pensamiento histórico crítico en relación con el medicamento. Esta visión a tres ángulos, social, histórica y cultural, se considera muy en la línea de la antropología compleja del filósofo Edgar Morin, doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Así, tenemos drogas integradas cultural e históricamente, por ejemplo, alcohol y tabaco, versus drogas criminalizadas, algunas de las cuales, sin embargo, fueron medicamentos hace poco más de un siglo. Por ejemplo, la heroína llegó a estar en publicidad de jarabes para la tos, las anfetaminas en antigripales y los barbitúricos, hasta no hace tanto, en analgésicos. Hay además un resurgir del interés por la etnofarmacología y por el estudio de la utilización de psicofármacos en escenarios chamánicos de ritual mágico en sociedades primitivas. Concluiré esta última parte comentando la relación entre medicamentos y medios de comunicación. En mi generación, hablar de estos es sobre todo referirse a la prensa diaria, un producto con siglos de existencia y tan necesario en nuestro desarrollo social, aunque también haya sido objeto de perennes críticas. En La incógnita, una novela de Galdós, un personaje refiere de otro que detesta la prensa, que es la vocinglería, el embuste, el instrumento de corrupción con que nuestra edad envilece los caracteres y falsea todas las cuestiones. Pero añade, a pesar de esto, no conozco a nadie que lea más periódicos. Borges mantenía que el periodismo se basa en la falsa creencia de que todos los días sucede algo nuevo. Y añade, no he leído un periódico en toda mi vida. En nuestro ámbito, Iñaki Gabilondo, referente incuestionable y testigo privilegiado de los últimos 40 años del periodismo español, en su discurso de investidura como doctor honoris causa por nuestra universidad en 2012, señaló los retos de las nuevas tecnologías y defendió el imperativo categórico de los periodistas, el derecho a la verdad de los oyentes, lectores y espectadores. Debemos reconocer que los medios de comunicación digitales, los denominados social media y en concreto las redes sociales, dominan el escenario de la comunicación en la actualidad. No es simplemente tecnología, sino una auténtica revolución sociológica y cultural. El crecimiento desmesurado de las redes sociales y su grado de penetración ha hecho que lo que empezó como redes de comunicación interpersonal y grupal ha acabado teniendo una dimensión también institucional y corporativa. Ya en 1996, The Lancet publicó una serie de artículos
sobre la relación entre la medicina y los medios de comunicación. Es interesante observar que Twitter parece la red social preferida por instituciones, políticos y académicos, aunque las derivadas futuras de su reciente cambio de propietario son inciertas. En medicina, el conjunto de las redes sociales tiene un enorme valor para nuestra actividad profesional, como una nueva dimensión abierta de comunicación, como sistema de networking institucional y personal y también en la educación médica. Por supuesto, nuestra docta corporación dispone de correo electrónico, página web, canal en YouTube, cuenta en Twitter y en Facebook, y de todo ello me consta que se hace un amplio uso por nuestros académicos, gracias también al eficaz trabajo del personal técnico de nuestra academia. Esta actividad hace posible que nuestra institución realice videoconferencias y reuniones virtuales con otras entidades como la Fundación Cañada Blanc, el IVO o la OMS, entre otras, lo que supone una ventana digital abierta de nuestras producciones académicas al conjunto de la sociedad, tal y como antes se ha mencionado. Pero todos somos también muy conscientes del lado oscuro de las redes sociales, la instantaneidad y multiplicidad de mensajes, la posibilidad de anonimato al existir un innúmero de cuentas con nombres supuestos e identidades no reales, y el uso de bots y trolls da fácilmente lugar a la diseminación multitudinaria de fake news, hoaxes, hechos alternativos, creencias anticiencia y conspiranoicas, a la polarización y a la desinformación intencionada como estrategia de desprestigio o simplemente información falsa, errónea, incorrecta o incompleta. Como hemos visto antes en la cita galdosiana, esto no es algo nuevo en los medios de comunicación, sino que se reproduce de un modo que parece inherente a los mismos. Edward Rosset novela en Los navegantes la epopeya de la primera circunnavegación Magallanes-Elcano y refiere cómo en Sevilla circulaban repartidores asalariados de bulos, generando incertidumbre y miedo para dificultar el reclutamiento de marinería para la expedición. Seguimos igual, si bien ahora existe una mayor capacidad tecnológica de hacer daño institucional o personal y, por ende, una mayor percepción social del problema. En este contexto actual de comunicación multidireccional no jerarquizada, la población general sana o enferma está expuesta pasivamente a la información sobre medicamentos en los medios, información a la que prestará mayor o menor atención en función de su propia situación personal. Por otro lado, habrá personas que buscan activamente información sobre medicamentos de su interés. De hecho, en la actualidad, los medios sociales se consideran la principal fuente de información de medicamentos para el público general, utilizada con mayor frecuencia que la consulta directa al médico, al farmacéutico o a otros profesionales sanitarios. La difusión en redes sobre medicamentos puede en ocasiones venir de la mano de los denominados influencers, líderes de opinión, celebrities, quienes avalan una diversidad de productos sin receta, pero a veces también medicinas de prescripción. Existe un porcentaje creciente de personas encuestadas que afirman comprar productos recomendados por estos influencers. La revista Science publicó en abril de 2022 una interesante encuesta sobre el grado de confianza respecto al consejo vacunal, cuyos resultados señalaron al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un grado de aceptación mucho mayor que el otorgado a autoridades sanitarias como el Dr. Fauci o a instituciones como el NIH. En el Gorgias de Platón ya está escrito que el que no sabe será más persuasivo que el que sabe. Esto es algo que nos debiera obligar a reflexionar. Además, la publicidad farmacéutica, incluso subespecies noticia, podría comportarse como creadora de demanda artificial y puede estar relacionada, subliminal o explícitamente, sobre todo en webs y redes sociales, con su uso recreacional o con lo que se ha venido a llamar lifestyle drugs,
medicamentos del bienestar o de la felicidad, con un importante volumen de negocio e incluso de venta ilegal, sobre todo a través de Internet, sin garantías en cuanto a la calidad del medicamento. No creo necesario poner ejemplos porque son de todos conocidos: omeprazol, Viagra, Prozac, sustancias dopantes, etc. Un caso muy reciente es el del uso inadecuado en Estados Unidos del antidiabético semaglutida para perder peso, siguiendo a celebrities en la red social TikTok, provocando desabastecimiento y aumento del precio del producto. Y no mencionemos los vaivenes de las acciones de las empresas farmacéuticas y las ventas en corto al descubierto. En definitiva, la farmaceuticalización de la vida y del bienestar, abandonando la prevención e higiene y los estilos de vida saludables. Desde los años 50, en plena explosión farmacológica, ya existía la impresión entre los profesionales sanitarios de que los periódicos trasladaban una información poco elaborada sobre los medicamentos. En el año 2000 se publicó en la revista New England un artículo muy citado concluyendo que la información facilitada en prensa y televisión era inadecuada, excesivamente entusiasta respecto a beneficios e incompleta respecto a riesgos y costes de la medicación, ignorando los conflictos de interés con la industria. Con la finalidad de mejorar la información periodística sobre medicamentos, surgieron sitios web especializados. Así, desde el año 2000 existen sitios web en Australia, Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos se abrevia como HNR y elaboró criterios de calidad. Finalmente, hay que saber exponer la incertidumbre, ya que el conocimiento sobre un medicamento se construye con su uso clínico y especialmente los efectos adversos serán mejor apreciados con el paso del tiempo. Por tanto, no existe la ausencia absoluta de riesgo en el uso de cualquier medicamento, especialmente si es nuevo. En nuestro ámbito, este interés por la calidad informativa está representada por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, asociación sectorial que reúne a profesionales de prensa, radio, televisión e Internet, también a médicos y otros profesionales sanitarios. Y también otras asociaciones, Science Flows, tiene matriz en nuestra universidad, el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Pompeu Fabra, que coordina los informes Kiral y otros. Y los análisis de calidad informativa en medios digitales sobre medicamentos son muy complejos porque hay que analizar millones de mensajes por la diversidad de autorías que incluye público general y porque la búsqueda no es fácilmente soluble solo con hashtags, listas de cuentas, foros o webs. Con el desarrollo de motores de búsqueda, deep learning, inteligencia artificial y lo que se denomina hermenéutica digital. Existen ámbitos de la farmacología clínica susceptibles de aprovechar las ventajas de la dinámica comunicativa de las tecnologías digitales. El ensayo clínico con medicamentos está en un proceso de transición hacia un nuevo modelo o modelos de innovación respaldado tanto por la FDA como por la EMA. Se ha estudiado el uso de redes sociales en el reclutamiento de pacientes en ensayos clínicos, especialmente los descentralizados de mundo real, y también el uso de medios sociales como herramientas en farmacovigilancia. La terapéutica digital es un nuevo ámbito. El primer medicamento digital aprobado por la FDA ha sido el aripiprazol, un antipsicótico dotado de un sensor ingerible y otro sensor parche sobre el paciente que envía información a una app de móvil, logrando una mejor adherencia a la medicación. Además, codificar la cobertura de una tableta permite autenticar su calidad galénica, evitando la falsificación de medicamentos. Finalmente, imaginemos la medicina y farmacología del futuro. Se atribuye al físico Niels Bohr, entre otros, la frase «predecir resulta muy difícil, especialmente respecto al futuro». Ciertamente nadie anticipó la COVID-19. Parece inevitable una medicina y farmacología digitales,
de Big Data e inteligencia artificial, aceleración del desarrollo de nuevos medicamentos, mobile health, dispositivos domóticos contextualizables. El metaverso cambiará la educación médica, la investigación biomédica y la práctica clínica. Difícilmente afectará la fisicidad médico-paciente y la del propio medicamento como objeto. El neologismo para este fenómeno es queutocracy. Las jóvenes generaciones eligen productos solo por su irresistible novedad. Ya lo decía el antiguo himno bajo medieval tomista, nova sint omnia, que todo sea nuevo. Emilio Lledó y George Steiner, en sus ensayos sobre el silencio de lo textual, nos recuerdan la inútil renuencia de Sócrates a la escritura por temor a que se perdiera la memoria, según se refiere en el Fedro platónico. Los avances científico-tecnológicos se sucederán inexorablemente en las sociedades avanzadas, pero no deben hacernos perder de vista la brecha digital, con grupos poblacionales en los que un acceso fluido y libre a Internet encuentra dificultades económicas, técnicas o políticas, sumándose así a otras desigualdades. Una sociedad digital y global debe hacer honor a los valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. No quiero llegar al final del discurso sin poner de relieve que el avance tecnológico, la utilidad de la ciencia, no puede ignorar el avance científico sin el cual no existiría y cuyos retos siguen siendo sencillamente formidables. El origen de la vida, la cognoscibilidad de nuestra propia consciencia, descifrar las materias y energías oscuras del universo, entre otros muchos. Y no olvido la enorme importancia de las humanidades, porque ellas son la urdimbre de todo el conocimiento. Termino con unas reflexiones finales. Nuestro académico Barcia Goyanes, en su ensayo Cuando el sol se vuelve amarillo, un texto que sé es muy del agrado de nuestra presidenta, dice con sutileza que un discurso no acaba, se termina, como termina la vida de un anciano porque tiene un límite previsto. Este ensayo epidíctico, impregnado de cierta nostalgia oriental, nos evoca esa eterna dualidad tantálica entre la realidad del olvido y el sueño de la posteridad. Shakespeare trató esta materia en varios de sus sonetos. Elijo el 122, donde dice, en traducción del Instituto Shakespeare de la Universidad de Valencia: más allá de los días, hasta la eternidad, o al menos mientras puedan cerebro y corazón subsistir por deseo de la naturaleza, hasta que ambos entreguen su porción al olvido. Nuestra generación leyó aquel libro seminal de Jacques Monod, El azar y la necesidad, título extraído de Demócrito. Tras más de medio siglo todavía puede considerarse un texto de culto. En su exordio, Jacques Monod cita literalmente la parte final del ensayo de Albert Camus, El mito de Sísifo, en la que este mito sombrío, el trabajo sin esperanza, trabajo inútil, dice Séneca en De la tranquilidad del ánima, es transformado por una epifanía e imagina a Sísifo, subrogado metafórico de la humanidad, dichoso. Palabra, por cierto, con más matices en castellano que en francés. Me gustaría quedarme con esta esperanzada imagen consciente que nos invita a trabajar, como dice Píndaro en su Pítica, agotando la extensión de lo posible, hacia un futuro con la certeza puesta en las generaciones más jóvenes. A estas pertenece su propio devenir y la pesada carga de esa roca incesante que supone el porvenir de nuestra cultura y de nuestro mundo. Nuestra universidad y nuestra academia serán, sin duda, parte de ese futuro.
Muchas gracias por su amable atención. He dicho. Muchas gracias, profesor Morcillo. Muchas gracias porque hace muy difícil poder decir unas palabras después de haber oído su magnífico discurso. Yo quiero, es preceptivo también que tenga que decir unas palabras en nombre de la Real Academia. Ante todo, quiero dar las gracias a la Junta de Gobierno, sin la cual yo no hubiera podido subsistir durante todo este tiempo en el que pasamos una época mala que afortunadamente ya desapareció, a la ayuda de Maite y Cristina. El año pasado, el título que yo le puse a mis palabras fue En busca del tiempo perdido. Como el profesor Juan Viña y yo somos muy proustianos, el título nos gustaba porque de alguna manera el año pasado fue por primera vez después de nuestra terrible pandemia cuando pudimos ya tener una sesión más parecida a la de hoy. Yo hoy me siento muy feliz porque creo que hemos mejorado, porque creo que estamos ante un futuro, espero, que mejor. Entonces, hoy he puesto un título que no sé si es adecuado o no. I have a dream, son las palabras de Martin Luther King, cuando empezó su campaña de actividades en su momento. Afortunadamente, la Academia ha ido recuperando su ritmo habitual y, como hizo Martin Luther King, podemos enfrentarnos a nuevos horizontes y emprender tareas como él hizo. Antes de su asesinato, siempre me he negado a llamarle muerte. En el actual tiempo de cambios sociales, actitudes nuevas y retos sin precedentes, la Academia tiene una obligación que requiere, por un lado, preservar la esencia y tradición de nuestra institución, pero emprender y crear nuevos caminos. Todos los cambios requieren astucia, pero con límites. Baste recordar la contestación de André Maurois a la entrada de Jean Cocteau en la Academia de Francia. El tacto de la astucia, ha escrito usted, es saber hasta dónde se puede ir demasiado lejos. Según nuestro reglamento, la Real Academia tiene la función de informar a cuantos investigadores lo soliciten sobre cuestiones sanitarias, científicas y bibliográficas que se les consulten, además de fomentar y estimular la incorporación a su patrimonio de fuentes y documentos relacionados con las ciencias médicas y promover premios, publicaciones, especialmente de su labor académica, además de celebrar sesiones científicas sobre temas doctrinales, clínicos, de investigación y docentes. La Real Academia de Medicina no es un centro de investigación, pero sus convenios con las distintas universidades de nuestra comunidad, hospitales universitarios, centros de investigación, nos permiten el acceso a toda la investigación pionera y a sus investigadores. Nuestro convenio con el INCLIVA puede ser el mejor ejemplo de esa relación. La Academia debe estar atenta a los nuevos avances en bioingeniería,
biotecnología, tecnología de la imagen, telemedicina, almacenamiento de datos, el uso de la inteligencia artificial para manejar la información de forma eficiente. Claramente se dirige hacia una transversalidad. Todo eso nos hace trabajar para tener cada día una medicina de precisión de mejor calidad. En su discurso de ingreso en nuestra institución, el profesor Balaguer habló de la introducción de la persona en la medicina actual, a principios del siglo XX. Esta introducción del sujeto se convirtió en aquello que nos repitieron tantas veces: no hay enfermedades sino enfermos. Podemos considerar que este fue el primer peldaño de lo que hoy llamamos medicina personalizada y de precisión. De hecho, ya hemos mandado al DOJ, uno de los sillones vacantes va a llevar el título de Medicina Clínica de Precisión. Nuestra academia cuenta con un gran número de académicos, tanto numerarios como honoríficos, de honor y correspondientes, a los que pediríamos nos remitan sus aportaciones científicas, parafraseando al icónico presidente norteamericano: no te preguntes lo que la academia puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por la academia. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana tiene la obligación de apoyar la investigación. Frente a la ataraxia que proponían algunos filósofos griegos, como decía mi maestro Alberca, hacen falta personas atentas y vigilantes que piloten programas de progreso, siempre cara a un horizonte que mejore la ciencia médica. Y me he permitido hacer un comentario que no sé si viene muy a cuento, pero a lo mejor sí. Si Rodrigo de Triana se hubiera dormido en la proa de la Pinta, habríamos tardado más tiempo en descubrir América. La sociedad ha de abordar múltiples problemas: la pobreza, el hambre, el desempleo, la violencia de todo tipo, la discriminación, la emigración, las crisis sanitarias y dificultades para la organización de recursos asistenciales. Y luego le pediré a nuestro conseller que nos diga unas palabras. Han sido agravadas por las pandemias, las guerras que están asolando muchos países en estos momentos, el cambio climático, muchos problemas que nuestras futuras generaciones tienen que enfrentar. Alguien que no es filósofo, todos conocen mi cinefilia, sino un actor y director de cine, Clint Eastwood, no precisamente tachado de progresista, dijo: la gente que deberíamos dejar de pensar en dejar un planeta mejor para nuestros hijos, deberíamos quizá dejar unos hijos mejores para nuestro planeta. La Academia no tiene competencias atribuidas en temas asistenciales, pero debe conocerlas e informar sobre cuestiones sanitarias y científicas que le consulten. Tiene varias tareas a desarrollar. Por un lado, la articulación de nuestras actividades en las 3 provincias que comprende: Valencia, Alicante y Castellón. En Alicante, y en colaboración con el Colegio de Médicos de esa ciudad que coordina la doctora Rosa Ballester, continuará a lo largo de todo el año el ciclo de conferencias con académicos de ambas provincias. En el Colegio de Médicos de Castellón también hemos iniciado, gracias a la colaboración del doctor Ascaso Gimilio, un ciclo de actividades con el colegio de esa ciudad, gracias a las 2 presidentas que tenemos aquí. El ciclo de vida saludable que llevamos a cabo desde hace más de 3 años con la Fundación Cañada Blanc y el Ayuntamiento de Valencia va a seguir su actividad a lo largo del año 2023. Queremos, además, poder organizar de forma telemática sesiones científicas con expertos que tenemos previstas de gran interés científico y que anunciaremos oportunamente.
En segundo lugar, tenemos la incorporación de nuevos académicos y académicas correspondientes. Vamos aproximándonos a la igualdad de género, si ello es posible. Me refiero entre los correspondientes, porque de las antiguas, pues ya saben ustedes que nuestro porcentaje es mínimo por razones históricas. Queremos, además, en segundo lugar, que la incorporación de estos nuevos académicos y que los temas que aporten no sean repeticiones de disciplinas de las que ya tenemos información actualizada, sino que sean novedades, que nos traigan innovaciones en la investigación, que nos traigan innovaciones terapéuticas y de todo tipo. Me van a permitir ahora un breve comentario sobre el discurso de apertura presentado por el profesor Esteban Morcillo. Él le ha correspondido por antigüedad y lleva un título sencillo, Medicamentos y Sociedad. Pero no se engañen, pensando que va a ser un tema fácil que se lee en unos minutos. Es un texto de un rigor científico, de un acúmulo de saberes, de una experiencia crítica, de una documentación exhaustiva que pone de manifiesto la excelencia del mismo. Les recomiendo que lo lean entero, aunque él lo haya resumido. Cuando me lo envió para pedir mi opinión, solo pude decirle, me gustaría haber sido capaz de escribirlo yo. Solo voy a hacer mención de los puntos fundamentales de su discurso: la relación con la industria farmacéutica, la investigación biomédica e innovación de medicamentos, las críticas a la propia industria y las publicaciones científicas, todos los retos científicos de la próxima década para la innovación e incorporación de nuevos medicamentos. La otra parte de su discurso está centrada en ciencia y sociedad, medicina y farmacología sociales, especialmente la farmacología social. Y por último, el final de su presentación trata de los medicamentos y los medios de comunicación, con críticas a la desinformación de las redes sociales y la importancia del periodismo y divulgación científica, porque a la sociedad le llega la información sobre los medicamentos, pero esa calidad debe ser bien analizada. El profesor Morcillo habla de lo que llama la farmaceuticalización de la vida y el bienestar. Todos conocen los últimos problemas que se han suscitado en este campo. Creo que no ha dejado ningún aspecto esencial del tema. Por ello, mi enhorabuena, mi felicitación más expresiva por ese magnífico texto. Pero además, le voy a lanzar un reto. Esteban Morcillo es un hombre culto y cultivado y sería capaz de escribir un texto semejante sobre ópera. Es un reto que le lanzo por si en los próximos años le apetece que escuchemos algo que tenga el rigor y que tenga la calidad de lo que hemos oído hoy. Para terminar, quiero decir que la Real Academia debe estar abierta a la sociedad y ser capaz de encontrar los mejores resultados que debemos ofrecer al futuro. Hay que promover la información veraz y contrastada y luchar contra la ignorancia, la incertidumbre y, por supuesto, contra la intolerancia. Un futuro deseable y luchar para conseguirlo, el sueño al que me he referido en el título. En estos momentos quiero pasarle la palabra al honorable conseller de Sanidad, que está aquí en representación de la Generalitat Valenciana por orden y expreso deseo del presidente Ximo Puig. Por tanto, Miguel, querido Miguel, permíteme que te hable
con tanta confianza después de tantos años, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, excelentísima presidenta de la Real Academia, excelentísimos miembros de la Real Academia, queridos amigos todos. Es un honor para mí estar en representación del presidente de la Generalitat y transmitiros que, desde el punto de vista de la Generalitat y del Gobierno, la Real Academia es una institución esencial en el momento actual. En un momento crítico en el que se está cuestionando, entre otros, el mundo sanitario, la figura del médico como profesional respetado de forma indiscutible para la sociedad se está perdiendo. En un mundo en que las redes sociales son el sistema de información y de formación, es absolutamente imprescindible que se mantengan los valores de esta Real Academia. Y en ese contexto, hace unos días, dentro del equipo del Gobierno, cuando sabían que yo tenía que venir aquí y pensaban, bueno, tú eres miembro de esa Real Academia, pero ¿qué hacen estas personas en este mundo? Les comentaba yo, los miembros de esa institución, que lleva ya desde 1830 teniendo una parte extraordinariamente activa en la sociedad, son unos sabios y sabias ya mayores que fomentan y dan credibilidad al estudio y la investigación en las ciencias médicas y afines. Y por lo tanto, son imprescindibles involucrarlos en nuestra tarea de gobierno. Por lo tanto, quiero daros las gracias. Ha sido un acto extraordinario. Gracias, Esteban, como siempre. Gracias a todos por estar ahí y por mantener la crítica constructiva constante que esta sociedad necesita. Muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, declaro inaugurada las sesiones de la Academia para el año 2023.